Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a comenzar a ver, en la clase anterior vimos la parte de diuréticos, ¿sí? Que también se utilizaban como complemento para alguna patología en particular y como complemento de la hipertensión arterial cuando los antihipertensivos solo no daban resultado y había que reforzar la parte farmacológica para que nuestro paciente responda, ¿sí? Para que la presión arterial disminuya, ¿sí? Se normalice. Estos son los famosos IECA que estuvimos hablando. El principal, el más importante es enalapril y enalaprilato en su forma endovenosa. Para que ustedes puedan comprender tanto el mecanismo de acción de los IECA como de los SARA2, que vamos a ver que eran los sartán, que ya lo habíamos nombrado, vamos a tener que primero entender cuál es la función de esta enzima, que es la ECA, enzima convertidora de angiotensina, porque bien, estos fármacos lo que van a hacer inhibir esta ECA, esta enzima convertidora de angiotensina. Ahora vamos a ver el proceso, el sistema renina-angiotensina, que esto tiene que ver un poco con todo este proceso de regulación de la presión arterial. Bien, en primer lugar les puse un sistema renina-angiotensina para que ustedes puedan ver con algunas partes escritas, y por el otro hay un esquema un poco más sencillo. Es lo mismo, pero bueno, vamos a tratar de que ustedes puedan comprender cada uno de estos procesos para entender cómo van a actuar tanto los IECA como los SARA2. Bien, vamos por el paso 1. Es cuando hay una disminución del volumen de sangre, ¿sí? Por ende va a haber una disminución también del nivel de sodio, y eso va a hacer que haya una disminución de la presión arterial. Esa disminución de la presión arterial va a ser sensada en los riñones por las células yuctaglomerulares, que lo que van a hacer es producir la renina, ¿sí? Van a liberar renina al torrente sanguíneo. Esa renina de los riñones va a ir al hígado y se va a encontrar con el angiotensinógeno, que es quien va a dar lugar, junto con la renina, se van a juntar el angiotensinógeno más la renina y van a formar la hormona es angiotensina 1, ¿sí? Angiotensina 1 no tiene una actividad muy destacada, ¿sí? Lo que va a pasar es que se va a convertir en angiotensina 2 por una reacción que va a tener con la enzima ECA, enzima convertidora de angiotensina 2, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir. Que es angiotensina 1, que tiene poca actividad, se va a transformar en angiotensina 2. Angiotensina 2, como yo ya les había aclarado, es un potente vasoconstrictor. Lo que hace es cerrar el calibre o el diámetro de las arterias, ¿sí? Y entonces, al hacer eso, lo que va a hacer es tratar de aumentar la presión arterial, porque todo esto se viene produciendo fisiológicamente ante una disminución de la presión arterial, por disminución del volumen de sangre, ¿sí? Una disminución por una hipovolemia, ¿sí? Disminución de sodio que fue sensada por los riñones. Entonces, angiotensina 2 es el vasopresor más potente que tenemos, ¿sí? Y va a tratar, lo que hace es de restaurar ese valor, esa presión arterial que está disminuida, va a tratar de levantar. O sea que acá la ECA
lo que hace es convertir a la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la que es vasopresora. Pero no solamente va a producir la vasoconstricción de las arterias, sino también que va a actuar sobre las glándulas suprarrenales, quienes van a producir aldosterona. La aldosterona va a ir a actuar sobre unos receptores para producir retención de sodio, de agua e incrementar el volumen, ¿sí? Entonces, esta aldosterona 2, para que quede bien, angiotensina 2, para que nos quede bien claro, va a hacer dos cosas. Por un lado, va a ser la vasoconstricción, va a achicar, para decirlo así, las arterias y la sangre va a pasar más rápido, entonces va a contribuir a aumentar la presión arterial que estaba disminuida. Por el otro lado, lo que va a hacer la aldosterona es retener sodio, retener agua, ¿sí? Para aumentar ese volumen de sangre que estaba disminuido, ¿sí? Entonces, para tratar de compensar. Esto es un mecanismo fisiológico que ocurre, ¿sí? Los riñones sensan ese baja de volumen, esa disminución de volumen, disminución de niveles de sodio y niveles de baja la presión arterial. Y por otro lado, una vez que sensa eso, libera esa renina que al torrente sanguíneo cuando llega al hígado va a formar la angiotensina 1, conjuntamente por haber reaccionado con el angiotensinógeno, ¿sí? Una vez que se formó angiotensina 1, la enzima convertidora de angiotensina la transforma en angiotensina 2. Angiotensina 2 es el vasopresor más importante que tenemos y lo que va a producir es vasoconstricción. Eso va a contribuir a aumentar la presión arterial para tratar de compensar ese desequilibrio que hay. Y a su vez va a actuar sobre la aldosterona que está producida por las glándulas suprarrenales, que lo que va a hacer aldosterona es retención de sodio, retención de agua o de líquidos para aumentar ese volumen sanguíneo que está disminuido y también contribuir a aumentar el valor de la presión arterial, ¿sí? Entonces, si yo lo que estamos viendo ahora, lo que vamos a ver, estos grupos de antihipertensivos van a ir actuando. Los IECA van a inhibir esta enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Entonces no se va a formar angiotensina 2. Al no formarse angiotensina 2, ¿qué va a pasar? No voy a tener vasoconstricción, ¿sí? Entonces va a estar más dilatado, entonces la presión arterial no va a aumentar. Se lo estoy dando, eso es en un caso de un paciente que la tenga alta la presión, ¿sí? Tenga hipertensión. Al inhibir esta enzima convertidora de angiotensina, no se forma angiotensina 2, por ende no va a haber vasoconstricción, por ende no se va a producir la aldosterona, o sea, la aldosterona no se va a activar y no va a haber retención de sodio, no va a haber retención de agua y no va a haber aumento del volumen sanguíneo. Lo que va a haber es todo lo contrario. Va a disminuir la cantidad de sodio, va a disminuir la retención de agua y la cantidad de líquido o sanguíneo, de volumen sanguíneo, porque va a eliminar agua y eso va a hacer que la presión arterial disminuya. En el caso de los ARA2, actúan sobre receptores de la aldosterona, porque para que actúe la aldosterona tiene que actuar sobre unos receptores específicos. Como angiotensina no se forma, nadie estimula la aldosterona y la aldosterona no va a ir a actuar, por lo cual eso va a evitar que haya retención de sodio, de agua y que aumente el volumen sanguíneo. Entonces nosotros lo que queremos es lo que necesitamos para que la presión arterial descienda, ¿sí? Que que se elimine el sodio, que se elimine más agua y que haya menor volumen
sanguíneo para que la presión fluya lentamente, ¿sí? Esta es la explicación para que ustedes puedan comprender de qué se trata ahora cuando empecemos a hablar. Les recomiendo, esto está bueno para que ustedes lo entiendan, lo deberían saber de biología, pero bueno, puse esto, ustedes pueden buscar alguna otra cosa si quieren leer, pero acá está puntual qué es lo que ocurre, ¿sí? Esto es un sistema fisiológico que se activa cuando nosotros tenemos presión, la presión arterial está disminuida por una disminución de sangre, ¿sí? Del volumen de sangre, por una disminución de los niveles de sodio, ¿sí? Entonces, nuestro sistema, o sea, nuestro cuerpo reacciona ante eso y lo hace activando angiotensina para poder revertir todo eso. Pero para que pueda activar angiotensina 2 y producir la vasoconstricción y activar la aldosterona, antes tiene que ser censado, como ya vimos, por los riñones que van a censar que la presión arterial está disminuida o hay pocos niveles de sodio o hay poco volumen de sangre. Bueno, los inhibidores que acabo de nombrar recién bloquean la acción obviamente de esta enzima, hacen que los vasos, al bloquearlo, los vasos no se van a contraer, ¿sí? Y entonces va a hacer que nuestro flujo sanguíneo va a liberarse mucho más despacio. Tengo un error de que los vasos sanguíneos se contraigan. Evita que se bloquee, bloquean la acción de esta hormona que va a evitar que estos vasos se contraigan. Entonces van a quedar los vasos, las paredes de los vasos van a estar más relajados y eso va a hacer que disminuya la presión arterial. Y por otro lado, al no dejar que actúe aldosterona, lo que va a hacer es, se va a aumentar la cantidad o sea, va a disminuir la cantidad de sodio y de agua de nuestro cuerpo y eso va a reducir la presión arterial, ¿sí? Bien. Los más importantes, como ya les dije, y acá les está un poco más sencillo lo que son bien la acción farmacológica que producen estos IECA. El más importante es enalapril en la forma vía oral, comprimidos. Relajan las arterias porque disminuyen la tensión arterial, así como el trabajo que debe realizar el corazón para bombear al producir esta dilatación, ¿sí? Y por la eliminación, como ya vimos, de agua y de sodio. Bueno, obviamente que se utilizan post infarto, un infarto agudo de miocardio o en pacientes con insuficiencia cardíaca y obviamente que ya lo habíamos dicho con pacientes con hipertensión arterial. Está contraindicado en insuficiencia renal, en pacientes hipersensibles, bueno, y obviamente en el embarazo, que ya lo sabemos, porque produce, obviamente, hipotensión fetal. Efectos adversos, el más importante y el que más suele verse es la tos seca, ¿sí? El resto prácticamente no aparece, excepto que tengan alguna reacción de hipersensibilidad, pero si no, nada. Los arados son una alternativa de ellos, lo único que este efecto adverso de la tos es menor, ¿sí? Normalmente, cuando aparecen pacientes con hipertensión arterial por primera vez, se comienza con enalapril y luego, si llega a aparecer algún efecto adverso, como en este caso la tos, se pasa al ARA2, ¿sí? Que sería dentro de la línea, ¿sí? Es similar, pero el efecto adverso es prácticamente nulo.
En vía endovenosa de enalapril se utiliza el enalaprilato, que se utiliza para la urgencia hipertensiva, para insuficiencias cardíacas. Urgencia antihipertensiva, ¿sí? Recuerden eso, no es para un paciente que tiene elevada la presión, tiene hipertensión arterial, pero esto es para una urgencia cuando la presión no cede. Es un paciente que va a estar internado, normalmente puede ser por guardia, normalmente puede ser por terapia intensiva, ¿sí? Y en casos de insuficiencia cardíaca. Recuerden esto, que enalaprilato es un profármaco, porque enalapril solamente no tiene actividad farmacológica, es un profármaco, por lo cual una vez que lo tomamos, ese comprimido se absorbe, se distribuye y va a pasar por el hígado, ¿sí? Donde lo que va a hacer es metabolizarse, y cuando se metaboliza enalapril pasa a ser enalaprilato, ¿sí? Enalapril por sí solo no tiene acción terapéutica, tiene que metabolizarse en el hígado y convertirse en enalaprilato. Enalaprilato va directamente endovenoso, entonces no necesita ningún proceso de metabolización. Bueno, acá un poco evita la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, reduce resistencia periférica, que era un poco lo que yo decía. No tengo vasoconstricción, o sea que va a estar las arterias van a estar relajadas, y eso va a hacer que la presión arterial baje, sumado a que no tengo la aldosterona activada, y entonces va a eliminar agua, va a eliminar sodio, y eso va a contribuir al descenso de la presión arterial. Bueno, acá tenemos los ARA2, antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Bueno, es un poco lo mismo. Estos receptores de angiotensina también actúan, no solamente producen esa vasoconstricción, sino hay distintos receptores donde ellos producen el efecto. Bueno, en vez de actuar en el ECA como lo hacen los IECA, inhibiéndola, estos actúan sobre los receptores, son antagonistas y que bloquean la acción de la angiotensina 2. Son muy parecidos los mecanismos de acción, varían solamente en ese detalle, que uno inhibe la enzima que convierte angiotensina 1 en angiotensina 2, y los ARAs lo que hacen es actuar bloqueando los receptores de angiotensina 2. Se forma la angiotensina 2, pero cuando quiere actuar y producir esa vasopresión que produce, no puede porque está ocupada por estos ARA2, que son antihipertensivos, y lo que ya habíamos hablado es que tienen menor frecuencia, menor riesgo de producir ese efecto adverso que era la tos, que por ahí en el enalapril es más frecuente. Dentro de estos ARA2 tenemos el losartán, es el más común. Los que más usamos es valsartán y tenmilsartán, pero lorazepam, valsartán son los más utilizados. Tenmilsartán también, pero también por ahí tenemos algún riesgo es mucho más caro por ahí que los otros, ¿sí? No hay diferencias. Losartán es un medicamento más antiguo, más seguro, no conocemos bien los efectos adversos, el resto también, pero bueno, más nuevos, ya sabemos los costos y eso influye en la adherencia de nuestros pacientes. Bueno, el otro grupete que tenemos son los bloqueadores de los canales de calcio o los calcio antagonistas. Acá lo que nosotros vamos a ver, el más importante es la amlodipina, pero después tenemos diltiazem, nifedipina, por ahí usamos verapamilo, pero muy poco. El verapamilo prácticamente no se utiliza, por lo menos nosotros en nuestro hospital, pero sí amlodipina muchísimo, diltiazem y nifedipina.
Lo que hacen es bloquear la entrada de calcio, ¿sí? A las células cardíacas, y eso lo que va a hacer es produce que no se pueda contraer el corazón con tanta fuerza, digamos, ¿sí? Entonces, al bloquear esa entrada de calcio, se reduce la contractibilidad del corazón, y entonces reducen las resistencias vasculares, que sería un poco eh, se contrae con menos fuerza, y entonces esas arterias no están tan como más relajadas, no hay tanta presión de la sangre dentro de ellas, ¿sí? Eso es lo que provocan estos antagonistas de calcio, ¿sí? Bloquean la entrada de calcio, que como les puse, reducen la contractibilidad del corazón, entonces cuando expulsa la sangre lo hace con menos presión, las arterias están más relajadas, no están tan presionadas, y eso va a hacer que disminuya la presión arterial. Bueno, ¿para qué se usa? Bueno, los antagonistas de calcio tienen eh, eh, mm, tres acciones terapéuticas. Disminuir la presión arterial, acá tengo que corregirles, antihipertensivo, corrijan por favor. Prevenir los episodios de anginas de pecho, por eso se llaman antianginosos. Y también enlentecer la frecuencia, acuérdense de los latidos del corazón, cuando hay una arritmia se utilizan como antiarrítmicos. Beta bloqueantes más antagonistas de calcio, como la amlodipina, permite combinar estos dos grupos para prevenir episodios de angina de pecho y para bajar la presión arterial. Muchas veces se combinan, ¿sí? Porque, bueno, son antihipertensivos, son antianginosos y son antiarrítmicos. Efecto adverso característico, esto ya un poco lo habíamos hablado, que lo estuvimos cuando vimos algo de diuréticos, les comenté, que puede provocar edematización, ¿sí? Los tobillos se van a hinchar, las piernas se van a hinchar, y bueno, ¿sí? Se edematizan por acumulación de líquidos, y en este caso vamos a tener que obviamente consultar al médico y suspender el fármaco y ver otras opciones, ¿sí? Esto también se debe a que el retorno venoso se ve comprometido al estar la contractibilidad, o sea, el corazón bombea más despacio, y demás, las arterias están como más relajadas, y bueno, entonces cuando viene el retorno venoso, eso hace que la parte inferior cueste más volver la sangre venosa que pueda llegar, y mucha va quedando, entonces se genera esta parte de edematización, ¿sí? Se van a ver que como habíamos hablado en la clase, que pueden ver esa edematización, que van a tocar y les va a quedar un pocito, sí, porque están edematizados tanto tobillos como piernas. Bueno, los fármacos antiarrítmicos, acá vamos a poder ver, hay varios grupos, pero bueno, acá el más importante de todo es amiodarona, plecainida, propafenona, digoxina, en este grupo, ¿sí? De antiarrítmicos. Acá pueden ver un poco las presentaciones. Son fármacos que lo que van a hacer es controlar y regular el ritmo del corazón, ¿sí? Para controlar las arritmias cardíacas. Por eso se llaman antiarrítmicos. Algunas veces también, como ya vimos recién, se utilizan beta bloqueantes y antagonistas de calcio, ¿sí? Para tratar de controlar estas arritmias, ¿sí? Ya las vimos recién, que actuaban también como antiarrítmicos, ¿sí?
Entonces colaboran con estos otros antiarrítmicos que vemos recién. Bueno, la amiodarona es una de las que se usa en vía oral, endovenosa es la más usada. Es muy eficaz para fibrilación auricular. Esto un poco ya lo hicimos, lo vimos, el ritmo del corazón se acelera y se hace irregular. Efectos adversos, dolor de cabeza, mareo, algunas, o sea, nada muy relevante ni de suma importancia. Y en los casos que la miodorona, cuando aumenta la sensibilidad de la piel al sol, entonces hay que evitar exposiciones prolongadas o intensas al sol y es recomendable usar protección, obviamente que es para los tratamientos vía oral, porque endovenosos obviamente que están internados los pacientes. Flecainida y propafenona, bueno, es más o menos lo mismo. La digoxina, lo que les voy a recalcar acá es que ya habíamos visto lo que hace, trata de obviamente que es lo mismo de controlar los latidos del corazón, sí, pero lo que tenemos que ver acá, disminuir la frecuencia cardíaca cuando hay una fibrilación auricular. El tema es que es un fármaco que nosotros habíamos visto que tenía un, espérenme un cachito, ahora se los muestro, un índice terapéutico muy bajo, perdón, muy alto, lo que implicaba que había la dosis tóxica de la dosis máxima estaba muy cerca, ¿sí? Entonces hay que controlarlo, hay que utilizar bomba para pasarlo, como casi la mayoría hoy por hoy se está usando, la mayoría se pasan con bombas para evitar algún error, porque bueno, la bomba lo va a hacer bien exacto, ¿sí? La dosis va a ser exacta. Bueno, se utiliza también en pacientes con insuficiencias cardíacas, por ejemplo, aquellos que no responden a ciertas arritmias, ¿sí? Que no responden a otras medicaciones. Se trata de usarlo por ese tema de que estamos a un paso de la dosis tóxica, y en los pacientes con insuficiencia renal obviamente hay que ajustar dosis y disminuir para evitar una intoxicación. Bueno, siempre hay que ir viendo los niveles de la digoxina por ese efecto que tiene, que ahora se los voy a mostrar acá. El índice terapéutico, fíjense que la concentración terapéutica va de 0,5 a 2 nanogramos por mililitros. Fíjense que si yo tengo mayor a 2,1, ya voy a tener toxicidad, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta siempre esto, tengamos en cuenta que esta dosis terapéutica es para un paciente que no tenga, o sea, digamos que tiene la función renal normal. Si la función renal está alterada, si hay una insuficiencia renal, hay que modificar dosis porque voy a llegar antes a esa toxicidad. Atraviesa barrera hematoencefálica y placentaria. Y obviamente que bueno, que ya se los dije acá, insuficiencia renal debemos ajustar. Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta de lo que lo que es la digoxina. Bien, acá le puse la digoxina, hace que el corazón lata más lento y más fuerte, pero solo es útil en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca. Y si el paciente presenta falta de apetito, es un síntoma de intoxicación por digoxina. Bueno, acá está en lo que pasa con insuficiencia renal, que lo que me interesa es que hay que disminuir dosis. Y bueno, hay que disminuir las dosis, eso es la importancia que tiene. Y bueno, tengamos en cuenta también lo de las insuficiencias renales. Vamos llevando qué es lo que pasa con todos los parámetros farmacocinéticos que estuvimos viendo, ¿sí?
Otros fármacos antiarrítmicos, vamos a encontrar la adenosina, la lidocaína, el propanolol y quinidina, que bueno, es el menos utilizado. Propanolol es betabloqueante. Todos los que terminan en ol son betabloqueantes, ya se van a ir dando cuenta. Olvidé recalcárselos cuando les hablé de betabloqueantes. Bueno, adenosina acá lo tienen en ampollas, la lidocaína también, y el propanolol en ambas formas, vienen comprimidos y vienen en ampollas. Bueno, se utiliza, bueno, para, también es un antiarrítmico potente, se utiliza para este tipo de taquicardia supraventricular, pero bueno, me interesa que sepan que la adenosina es un antiarrítmico potente. La lidocaína también, ya habíamos visto que la lidocaína la vimos cuando vimos anestésicos tópicos, ¿sí? O endovenosos. Bueno, ahí los habíamos visto y también es utilizada en vía intravenosa, también para un cierto tipo de arritmia. Altas dosis puede llegar a producir hipotensión, paro respiratorios y crisis convulsiva, así que hay que tener mucho cuidado. Quinidina, bueno, ya les dije, también es un antiarrítmico, también es vía oral y bueno, rara vez parenteral se usa, pero poco. Bueno, vasodilatadores los vamos a ver en el próximo videito.